La derecha en México no tiene ni pies ni cabeza y están derrotadísimos para el proceso de elecciones en el 2024. No importa quién sea el candidato o candidata de Morena, incluso el menos bueno de parte de Morena derrotaría al mejor, por así decirlo, del lado de la derecha. ¿Por qué? Porque Morena representa esperanza para el pueblo de México y la derecha representa más de lo mismo. No hay ninguna sorpresa con ellos, no hay ningún cambio, siguen siendo los mismos o incluso algunos rostros nuevos. Está muy claro que siguen obedeciendo a los intereses de la oligarquía, de los que no quieren pagar impuestos, de los que están detrás de los políticos corruptos como Claudio X González. ¿Por qué piensa la derecha que Morena pudiera perder las elecciones en el 2024 si al mismo PAN, al Partido de Acción Nacional, gobernando pésimo a través de Vicente Fox, el pueblo de México le dio una segunda oportunidad? Porque la gente entra en un razonamiento que 6 años no son suficientes para transformar a un país. Se le dio un voto de castigo al PRI por todos los años de corrupción, por el autoritarismo, el atropello, y la gente decidió apoyar al PAN, que además esto pues fue permitido por el mismo PRI. El PRI le prestó un ratito la presidencia a Acción Nacional para disfrazar que en México existía realmente una democracia. Pero bueno, más allá de esto, es claro que también mucha gente se movilizó y salió a votar por Acción Nacional, por el PAN. Y a pesar de que Vicente Fox no hizo un buen gobierno, la gente acá abajo, la gente del pueblo opinaba que 6 años eran muy poco, que había que darles chance, que se les tenía que dar la oportunidad de que gobernaran por lo menos un sexenio más para ver de qué estaban hechos los panistas y a ver si en 12 años ahora sí se empezaba a ver un cambio y se veían los resultados. ¿Y qué pasó? Pues bueno, ya sabemos lo que pasó. El PAN obviamente no gobernó bien y lo que provocó fue el regreso del PRI. Entonces, si a Acción Nacional, a un partido de derecha, a un partido que siempre ha estado en contra de los pobres, en contra del pueblo, de los vulnerables, de los necesitados, en contra de los pueblos indígenas, en contra de las libertades, de los derechos, en contra de las personas que piensan o tienen preferencias diferentes, distintas. El PAN está en contra de todo eso, de todo lo revolucionario, de todo lo evolutivo. Por eso se les llama conservadores, porque quieren quedarse anclados al pasado, no quieren avanzar, no quieren evolucionar. Lo único que les interesa es tener poder para hacer negocios entre ellos. Les interesa promover mucho la macroeconomía para que los que ya son ricos y millonarios se sigan haciendo más ricos y más millonarios a costillas del pueblo y causando y provocando más pobreza. Solamente unos cuantos acumulan una riqueza desmedida y miles y millones se vuelven más pobres. Esas son las políticas del PAN y aún así el pueblo de México les dio chance 2 sexenios, les permitió que durante 12 años pues mostraran de lo que estaban hechos y a ver si es cierto que vendría un cambio en México. ¿Qué les hace pensar a los de la derecha hoy en día que el pueblo de México no le dará a Morena chance, no le dará oportunidad de consolidar la cuarta transformación por 6 años más? Es muy lógico y es muy claro que en un desastre de 30 años que se provocó por parte de la derecha en el país, no va a llegar alguien con una varita mágica a limpiarlo en 6 años. Por supuesto que se necesita más tiempo. Se está avanzando a la medida en la que se puede por parte del presidente López Obrador en la transformación de México, pero por supuesto que se requiere más tiempo, se requiere profundizar lo que es la cuarta transformación y 6 años no bastarán, quizá ni 12. Los países que se han transformado de países subdesarrollados a países desarrollados han tardado 18 o 20 años en hacerlo, 25 años incluso algunos, y hoy ya llegan a ser considerados potencias mundiales, pero es un proceso que requiere tiempo. Lo importante es que López Obrador y este gobierno humanista ya pusieron los cimientos de una manera distinta de hacer política, de una manera distinta de hacer gobierno, en donde sí se apoya a los más pobres, en donde se acaban los privilegios para los corruptos, para los que no querían pagar impuestos, y en donde la corrupción de entrada es repudiada y es vista como algo negativo, como algo que debe castigarse y no como algo habitual.
por parte de, como lo veían los gobiernos neoliberales. Entonces están sentando las bases de una profunda transformación en México y lógico que en 6 años no se iba a alcanzar el objetivo y el fin último de esta transformación. ¿Qué les hace pensar a los de la derecha que el pueblo de México no le va a dar la oportunidad a Morena de gobernar por lo menos 6 años más? Si la gente hoy tiene lo que ustedes les arrebataron, que se llama esperanza. Lo que la derecha no ha entendido es que lo que Morena vende al pueblo es eso, es esperanza. Y a pesar de que sigue habiendo grandes dificultades en el país, la esperanza no se ha muerto. La esperanza de que Morena realmente representa una transformación y un cambio verdadero en México no se ha ido, ni siquiera con las dificultades a las que todavía enfrentamos gracias a la herencia de los gobiernos corruptos y neoliberales del PRI y del PAN a nivel nacional. Y ellos dicen que ya parecemos disco rayado, que nos la pasamos repitiendo cosas del pasado. Pues sí, ustedes, los de la derecha, quisieran que ya nos olvidáramos de ese pasado porque no les conviene que tengamos en nuestra memoria que ustedes son los responsables de la desgracia del pueblo de México. Ustedes son los responsables de que México no sea la potencia que debería de ser. Por eso quisieran que ya no habláramos del pasado. Pero es muy importante señalar quiénes son los responsables de que hoy el país siga teniendo grandes dificultades. Pero bueno, insisto, si a estos corruptos derechistas, intentos de fascistas del PAN se les dio la oportunidad por 2 sexenios, pues por supuesto que a Morena la gente le va a permitir gobernar por lo menos 6 años más, porque la gente acá abajo en el pueblo tiene la esperanza de que Morena consume por fin gobiernos humanistas, gobiernos justos, que se acorte la brecha de la desigualdad, que haya justicia en México y que se gobierne de una manera totalmente distinta, con mucha honestidad y se destierre la corrupción, la cual en lo personal yo creo que no se ha desterrado al 100%, pero ahí se va caminando en esa vía con una nueva visión filosófica y política de gobernar. Entonces, está muy claro, simplemente por historia, por estadística, por probabilidad, que Morena va a ganar en el 2024. La derecha no va a poder derrotar a Morena en el 2024. La gente todavía tiene fe, tiene confianza, tiene esperanza en este gobierno. Ahí está la popularidad del presidente López Obrador y sí, es cierto, lo vuelvo a repetir, sigue habiendo grandes retos. El sistema de salud tiene que mejorarse, el sistema de educación tiene que mejorarse, la seguridad pública tiene que mejorarse, pero aún así la esperanza no ha muerto. La gente sigue confiando en Morena y en todo lo que representa. Por eso en el 2024 refrendarán esta confianza, se va a refrendar por parte del pueblo esta confianza en Morena y sin duda el partido de Morena volverá a ganar las elecciones presidenciales. La oposición no tiene con qué. A veces surgen personajes que se convierten en un fenómeno, que tienen un magnetismo y un carisma con la gente, con el pueblo de manera impresionante, pero este tipo de personajes pues nacen por allá uno cada 20, 30, 40 años. El último que yo conozco es Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente. Del lado de la derecha yo no veo un personaje, yo no veo una figura que tenga el arrastre, que tenga ese empuje, que tenga ese magnetismo con la gente como para que se convierta en un fenómeno que pueda revertir o que pueda derrotar a Morena. Quieren vendernos a la senadora Xóchitl Gálvez como un efecto Xóchitl, como si fuera uno de estos personajes, un fenómeno, alguien fuera de serie, una persona con un liderazgo natural, digna de ser una heroína nacional, pero la verdad es que la senadora pues es una política más. Mis respetos como persona, mis respetos como mujer, pero es una política más que sin duda no va a trascender, no tiene nada del otro mundo que ofrecer la senadora y aunque medianamente es un poquito más dicharachera, más digerible y un poco más carismática que algunos otros personajes que ellos querían promover al interior de su frente para seguir fregando a México, creo que fueron acertados en elegir a lo mejorcito, hablando de alguien que vaya a competir, que va a ser candidata. Aún así, pues no les va a alcanzar. Xóchitl es más de lo mismo, no representa ningún peligro.
ningún riesgo para que Morena pierda la elección en el 2024, porque no ha entendido la derecha que esa estrategia simplemente de golpear, descalificar, ofender al gobierno en turno, al pueblo y a todos los que apoyamos a Morena y al presidente López Obrador no es una buena estrategia. Les parece que les sale hasta espuma por la boca a los de la derecha cuando escuchan el nombre de López Obrador. Algunos de ellos que son aspirantes a oligarcas o aspirantes a magnates o a grandes empresarios que por ahí tienen un negocio no tan próspero como presumen, pero pues que sí tienen su negocio, tienen forma de vivir bien, critican a López Obrador y dicen que decían al principio que nos iba a transformar en Venezuela. Llevamos 5 años de gobierno y México no se parece a Venezuela. No creo que en el año que queda de gobierno, ¡pum!, de repente México esté como en Venezuela. Y cuando tú platicas con estas personas que hacen rabietas hacia López Obrador, que casi les sale espuma por la boca cuando escuchan su nombre, y tú les preguntas, oye, de tus 3 casas, de tus 3 propiedades, ¿cuántas te han quitado? Ninguna. De tus 2 empresas, ¿cuántos te han quitado para repartírselo a los pobres? Ninguna. El año pasado, ¿cómo te fue en ventas? ¿Disminuyeron o incrementaron? Y sorprendentemente algunas de estas personas nos dicen que hasta incrementaron. Entonces uno se pregunta, ¿por qué están jodiendo y por qué están tan enojados si económicamente pues hasta les va mejor? Y les va mejor porque México hoy está mejor calificado que en los gobiernos neoliberales para invertir en este país. De hecho, es el 3er país más atractivo para invertir. Y todo esto, obviamente, pues detona la economía y genera una cosa que se llama certeza a nivel internacional, certeza global, lo cual permite que haya más inversiones, que el comercio y el dinero pues fluya de mejor forma. ¿Que hay inflación? Por supuesto que hay inflación, pero hay inflación en todo el mundo. No seamos tan localistas. Si vemos el mundo allá afuera, hay países que son potencias mundiales que están sufriendo de inflaciones mucho más elevadas que las que sufrimos en México. Simplemente nuestro vecino del norte, Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos está peor que en México. Nuestros vecinos del norte la están pasando mucho peor con estos temas, con todos los estragos de la pandemia, de la guerra y de situaciones a nivel internacional que nosotros mismos los mexicanos. La economía de México, dentro de lo que cabe y a cómo está el mapa mundial, pues sigue siendo sólida. Entonces, ¿de qué se quejan estos empresarios, aspirantes a oligarcas, si no les han quitado nada? Si no han tenido que cerrar sus empresas, al contrario, ahora venden más que antes. Es simplemente sumarse a una moda, es simplemente sumarse a una narrativa de lo que te dice Carlos Loret de Mola y el payaso Broso, sin reflexionar y analizar las cosas, sin escuchar o investigar otras fuentes de información. Se quedan nada más con lo que ellos quieren escuchar, que López Obrador es peor que los de antes, que López Obrador es corrupto, solo porque lo dice Broso, porque lo dice Loret de Mola, ya lo dan por hecho. Cuando deberían de investigar y saber que Carlos Loret de Mola ha hecho negocios con el tema de las medicinas a través de Latinus, y él en lo personal se ha beneficiado con el tema de las medicinas. Obviamente que cuando se viene a reformar la ley, que cuando se viene a hacer las cosas de manera distinta dentro del gobierno para suprimir ciertas mafias del pasado, pues les pisan los callos, les duele y por eso ellos salen a defender su negocio como locos. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de creerles o no creerles. Yo haría un llamado al pueblo de México a que nos informemos más y no nos dejemos llevar por estas noticias falsas, ni le hagamos el caldo gordo a quienes se han visto afectados en jugosos, en sus negocios jugosos de millones de pesos, y que pues nosotros nada tendríamos que estar haciendo defendiendo a esas personas que han vivido al amparo de la corrupción. La conclusión es, entonces, la derecha está muy enojada porque han perdido privilegios, y privilegios en el sentido de hacer negocios sucios, privilegios en el sentido de robarse el dinero del pueblo. Eso es lo que los tiene muy enojados, pero
Es lo único que tienen para ofrecerle a la gente y a sus militantes: enojo y odio. No tienen propuesta, no tienen plan de nación y no brindan esperanza, como sí lo hace Morena. Morena, a pesar de que no es perfecto, Morena, a pesar de que tenemos muchos colados y muchos infiltrados, Morena sigue vendiendo la esperanza. Y la derecha, tú los ves y no te esperanzan nada, no representan ninguna esperanza. Tú los ves y evidentemente representan más de lo mismo, ese pasado corrupto que ya no queremos. Mientras no puedan brindarle una dosis, una pizca de esperanza al pueblo, y mientras no tengan un plan de nación, proyecto, propuestas, en lugar de puro odio, majaderías, injurias, mentiras, jamás tendrán la posibilidad de competir con Morena en una elección presidencial, y mucho menos con estos personajes hechos a fuerza como la senadora Xóchitl Gálvez. Con todo respeto, no es un fenómeno, no es la gran política, y por supuesto que no tendrá la capacidad de derrotar a Morena en el 2024. Por eso, el triunfo del pueblo en el 24 sigue garantizado, y sin duda en México continuará la cuarta transformación, pero la última palabra siempre la tendrás tú, pueblo de México. ¿Por quién saldrás a votar? ¿Por la derecha corrupta y conservadora, o porque se siga profundizando la cuarta transformación y que siga viva esa esperanza de que México sea el gran país que tiene que ser, y de que algún día, de una vez por todas y por fin, desterremos la corrupción al 100%, de que la brecha de la desigualdad se haga cada vez más pequeña y que haya justicia en este país?